¿Sabías que una de las personas más brillantes de toda la historia no pudo estudiar porque sus padres no estaban casados? El día de hoy en Chismecitos Históricos vamos a hablar de nuestro queridísimo amigo del canal, Leonardo da Vinci, que el 15 de abril estuvo de cumpleaños. Ese día es el Día del Arte. Les dejo ahí un bello dato histórico. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en un pequeño pueblo de la Toscana llamado Vinci, pero no nació como un genio de mármol, nació como un hijo ilegítimo, lo que en esa época significaba que tenías prohibido ser abogado o ir a la universidad. Esa tragedia fue su mayor suerte, lo obligó a ser autodidacta. Leonardo no aprendía de libros, aprendía mirando, pero, ojo, su infancia no fue solo flores. Tenía un recuerdo recurrente que lo traumó. Decía que estando en la cuna, un ave entró a su habitación y lo golpeó en la boca con la cola. Para él fue un presagio. Para los psicólogos, el inicio de una obsesión con el vuelo y el miedo al ataque que duraría toda la vida. Leonardo entra como aprendiz al taller de Verrocchio y aquí sucede el primer chismecito. En la obra El bautismo de Cristo, el joven Leo pintó un ángel tan perfecto que su maestro, humillado, decidió no volver a tocar el pincel jamás. Imagina el nivel de talento. Pero la vida le dio un golpe en seco en 1476. A los 24 años, fue denunciado anónimamente por sodomía. Terminó en un calabozo y pasó por un juicio público que lo marcó para siempre. El resultado, se volvió un hombre de secretos. De aquí nace su famosa escritura particular. Escribía al revés, de derecha a izquierda, para que nadie pudiera leer sus diarios sin un espejo. Se volvió un maestro de ocultar quién era realmente. Nos situamos en 1500. Leonardo se creyó capaz de domar a la naturaleza. Se alió con Maquiavelo para un plan de locos: desviar el río Arno para dejar a la ciudad enemiga de Pisa sin agua. Era el proyecto de ingeniería más grande de su vida. Construyó diques, excavó canales y creó lo que hoy llamaríamos una represa artesanal. Pero en 1504, la naturaleza le dio una lección de humildad. Una tormenta brutal hizo que el río se desbordara, destruyendo todas las defensas de Leonardo. Hubo muertos y una pérdida de dinero enorme. Este fracaso lo traumó tanto que sus últimos dibujos, llamados El Diluvio, son visiones apocalípticas de agua destruyendo el mundo. Leonardo amaba el agua, pero después de esto le tuvo un terror absoluto. Si hoy contrataras a Leonardo, probablemente te dejaría el trabajo a medias. Tenía una incapacidad patológica para terminar lo que empezaba. Por ejemplo, su adoración a los magos es hoy solo un boceto gigante porque se aburrió y se fue a Milán. Allí pasó 12 años modelando un caballo de arcilla de 7 metros. Era su obra maestra, pero en 1494 estalló la guerra. El bronce para la estatua se usó para fabricar cañones. Y en 1499 los soldados enemigos usaron su precioso caballo de arcilla para practicar tiro al blanco hasta destruirlo. Incluso cuando terminaba, lo hacía mal por experimentar. Tenemos la obra de La Última Cena realizada en 1498. Es una joya, pero Leonardo inventó una técnica de pintura que no servía para paredes húmedas. La obra empezó a borrarse antes de que él muriera. Era un genio que no sabía seguir la regla de los materiales. Tuvo pareja. Leonardo nunca se casó. Sus vínculos más fuertes fueron con sus alumnos. En 1490 llegó a su vida Salaí, a quien apodó el pequeño diablillo. Le robaba dinero, le mentía y rompía sus cosas, pero Leonardo le compraba ropa de lujo y lo perdonaba siempre. Salaí fue el modelo de su San Juan Bautista y dicen muchos que el rostro oculto de la Mona Lisa. No todos la amaban. En 1504 se cruza con nuestro queridísimo Miguel Ángel. Voy a hacer un video acerca de la enemistad de Leonardo da Vinci con Miguel Ángel, porque es muy interesante ver a esos dos genios odiarse.
Eran polos opuestos. Leonardo era elegante y perfumado. Miguel Ángel era sucio y amargado. Miguel Ángel lo humilló públicamente gritándole: tú, el que hizo el modelo de un caballo y no supo cómo fundirlo. Leonardo, herido por el recuerdo de su fracaso en Milán, como ya acabamos de mencionar, se fue de ahí sin decir una palabra. También se sabe que ambos participaron en un concurso donde ambos debían pintar murales enfrentados. Leonardo usó una técnica rara. Intenta secar la pintura con braseros enormes y la pintura se derrite frente a sus ojos. Otro fracaso que lo hace huir de la ciudad. Miguel Ángel, quien realmente era muy controversial, odiaba a Leonardo porque para él era fino. Voy a hacer un video de Miguel Ángel porque realmente es todo un personaje para su época. Tenía un temperamento interesante. Al final de su vida, su cuerpo empezó a fallar. Sufrió un ictus que le paralizó la mano derecha. Ya no podía pintar, pero seguía dictando sus cuadernos a su fiel Francesco Melzi. Se llevó a Francia su cuadro favorito, la Mona Lisa, la cual retocó obsesivamente desde 1503 hasta su deceso, que sería el 2 de mayo de 1519. Lo retocó 16 años, es un montón. Voy a pintar a la Mona Lisa. Lo curioso es que se dice que sus últimas palabras fueron de arrepentimiento. ¿Por qué? Por no haber hecho un trabajo de suficiente calidad. El hombre que pintó la obra más famosa del mundo murió pensando que no era lo suficientemente bueno. El síndrome del impostor, dices. Leonardo nos enseñó que puede ser uno de los hombres más talentosos de la historia y aún así tus inseguridades te pueden acompañar hasta el último de tus momentos. Tal vez su mayor obra no llegó a ser un cuadro, sino su curiosidad infinita que nunca se rindió a pesar de los traumas. Realmente es interesante ver cómo todos tenemos proyectos a medias. Yo tengo varias pinturas que personalmente las tengo allí, pensando en qué le puedo añadir. Quizás cuando investigue o practique quizás esa técnica o estos colores, le doy mis vueltas y luego lo borro. Así que todos entendemos, Leonardo. Te mandamos un abracito y cuéntame, ¿tú tienes algún proyecto que hayas dejado hacia medias como nuestro queridísimo Leonardo? Te leo. Nos vemos. Chao.